Heraldo Media Group, nos hemos consolidado como uno de los medios multiplataforma más grandes de México. Somos tu ruta en las elecciones más importantes en la historia de este país. Nuestra cobertura comenzó antes que cualquier otro medio. Tendrás la experiencia más completa en la radio, televisión, prensa escrita y digital. Siempre objetivos, siempre en el momento, siempre en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones. Gracias, mi querida Brenda. Muy buenos días. Esto es Ruta 2021 y así arrancamos con la información. Mire, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Secretaría de la Contraloría General firmaron un convenio de colaboración para blindar el proceso electoral y evitar así el uso indebido de recursos públicos. En la firma realizada de manera virtual participó la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, quien se dijo confiada en esta colaboración y que va a ayudar a evitar delitos electorales. Por primera vez, las personas originarias de la Ciudad de México que residen en el extranjero van a poder votar por un diputado migrante que los represente en el Congreso local. De esta forma, podrán ser tomados en cuenta en las decisiones que competen a la capital del país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, en la pasada elección de 2018 votaron más de 98,000 mexicanos que viven en el extranjero, de los cuales 76,000 fueron de Estados Unidos. Y para hablar precisamente de este tema, saludamos con gusto a Ricardo Fuentes, diputado local de Morena y uno de los impulsores de esta iniciativa. Diputado Ricardo, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias, muy bien, con el gusto de saludarlos. Inédita esta figura de elección de un diputado de este proceso. Bueno, mire, lo que sucede es que esto hay que tomar en cuenta que más de 11 millones de personas mexicanas viven fuera de México. La mayoría, el 97%, viven en los Estados Unidos. Entonces esto, si consideramos las remesas y la cantidad de ingresos que hay en general, sobre todo en la Ciudad de México, pues tienen una contribución muy importante a la economía. En México, en la Constitución de la Ciudad de México se establece que los mexicanos y que viven en el exterior, los ciudadanos mexicanos y los que viven en el exterior tienen derecho a votar y ser votados. En Guanajuato y Guerrero también existen los marcos constitucionales para establecer esto. En 2017, la administración pasada, se estableció en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales esta figura. Sin embargo, en 2019, el Congreso de la Ciudad de México, nosotros, eliminamos esa figura y en mi caso personal, bueno, había dos argumentos para eliminar esta figura. Uno, lo oneroso que implicaba tener un diputado inmigrante y que estuviera viajando cada semana o 2 veces por semana, entonces resultaba un gasto excesivo. Pero en mi caso, mi argumento para justificar esto fue que en la Constitución de la Ciudad de México no dice cómo se van a determinar ese diputado. O sea, si va a haber un hombre o una mujer. La diputada Leonor Gómez Otegui presentó una iniciativa en donde establecía que iba a ser un diputado hombre y una diputada mujer. Sí. Los migrantes. Y entonces hay confusión. Los dos ciudadanos interponen un juicio de derechos y a final de cuentas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que no se puede eliminar la figura de diputación, el derecho a votar y ser votados. Nada más. El Instituto Electoral emite los lineamientos para que se incluya la posibilidad de que los mexicanos que residen en el exterior voten por un diputado migrante. El problema es que la Constitución de la Ciudad de México no establece cómo va a ser ese reparto de proporcionalidad, como la Constitución General establece cómo son los diputados de mayoría relativa y cómo se hace el reparto de diputados migrantes, de diputados de representación proporcional. Los lineamientos que emite el Instituto Electoral de la Ciudad de México por mandato del tribunal determinan que sí pueden votar y ser votados y que va a haber una diputación migrante. El problema es que como en la Constitución no establece cómo va a ser ese reparto, pues ya me imagino
cuál va a ser la discusión en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para determinar a quién le corresponde, de dónde lo toman, cuál es el principio de proporcionalidad, si la circunscripción es una sola, si se va a determinar por mayoría de partidos o si se va a considerar la participación de los diputados migrantes sin considerar el partido, y el diputado migrante podría ser un diputado sin partido. Eso no está definido en la Constitución. Mi iniciativa lo que propone, y que está ahí en proceso de dictamen, es que se considere que va a haber un reparto de representación proporcional una vez que se hayan determinado los anteriores 32. Como saben ustedes, en la Ciudad de México hay 32 diputados de mayoría relativa y 32 de representación proporcional. 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional. O sea, estamos a 3 semanas del proceso electoral y entonces todavía falta por afinar los comos de la función que va a tener el legislador. Bueno, no el legislador. Aquí no es un problema ya del legislador. El legislador tiene su trabajo. Lo que no está afinado, lo que no se sabe cuál va a ser la metodología, es cómo se va a asignar la diputación migrante. O sea, cómo va a ser ese principio de proporcionalidad. Entonces, eso va a ser complicado y pues vamos a ver, eso lo va a tener que resolver el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en su momento, porque no está establecido en la Constitución. Ese es el criterio que yo razoné, ese es el razonamiento de mi voto cuando nosotros votamos. Más que desaparecer, es que no era aplicable para el 2021. Mi iniciativa establece un transitorio que sí será aplicado, pero para el 2024, una vez que se defina cuál va a ser el principio de proporcionalidad y cómo se va a elegir a ese diputado. Claro, yo también estoy poniendo en un punto que los diputados podrán sesionar de manera virtual. Antes no se podía eso no se, porque todas estas discusiones se dieron antes de que existiera la posibilidad, porque todavía no teníamos la pandemia. Entonces, el tribunal está en la cancha de ellos para definir esta parte. Para definir cómo van a asignarlo, cuál va a ser el principio de proporcionalidad. Ajá. En el caso de la representación proporcional, porque por el otro lado está la figura del diputado migrante que ha sido también postulado por cada partido. En este caso no fueron por coalición, ¿es así? No, lo postularon por partido, pero es que eso lo definió el Instituto Electoral en sus lineamientos. Ya. Yo creo que en el caso de la diputación migrante debió haberse nada más inscrito en los diputados sin partido para poder tomar un principio de proporcionalidad universal, porque la militancia en el extranjero no puede ser, desde mi punto de vista, tan efectiva y tan real y contundente como la militancia de los que viven en la Ciudad de México. Es completamente diferente. Los que viven en el extranjero tienen otra perspectiva completamente distinta. No es menos ni más valiosa, simplemente es muy distinta. Bien, pues ya seguiremos de cerca el trabajo del tribunal porque pues estamos a nada de la justa electoral y esto debe de quedar muy claro y establecido en la legislación y en los procesos. Que tenga buen día, diputado. Muchas gracias, buenos días. Hasta pronto. Y mire, en otra información, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó 5 acuerdos para el registro de candidaturas sin partido a las elecciones de alcaldía y diputaciones al Congreso Capitalino por el principio de mayoría relativa, es decir, los que no hacen campaña y van de manera automática. El registro supleatorio de estas candidaturas se da en cumplimiento a lo dictado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en otra información, el candidato de Morena y Partido del Trabajo a la alcaldía Iztacalco, Armando Quintero, realizó un acuerdo de trabajo con el candidato a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, esto con el objetivo de colaborar de manera conjunta y atender temas como la seguridad, movilidad e iluminación en la zona, ya que ambas demarcaciones colindan a la altura de Periférico Oriente. Hasta aquí la información electoral en la metrópoli. Soy Alejandro Sánchez y le invito a que siga con nosotros porque hay mucho más de Ruta 2021 en la República Mexicana. Le daré todos los detalles de la ejecución del candidato sonorense por Movimiento Ciudadano.
Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones.